Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a su canal Médicos de Dios. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En la enseñanza de hoy estaremos abordando un pasaje del Antiguo Testamento relacionado con José, el hijo de Jacob. José el soñador, como sus hermanos le llamaban. Por muchos es conocida esta historia tan conmovedora de este chico que fue arrojado a una cisterna, vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. Podemos encontrar su historia desde el capítulo 37 de Génesis. Te invito a leerla y meditar en ella. En mi estudio bíblico diario, el Espíritu de Dios me hizo detenerme en un acontecimiento difícil en la vida de José, el hijo mayor de Raquel e Israel. Vayamos juntos, mi estimado oyente, a Génesis 39, donde este joven es llevado a la cárcel injustamente por difamación de la esposa de Potifar, su amo egipcio. Leamos desde el verso número 19 y doy lectura. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Cierro la cita. A pesar del dolor, de lo injusto del encarcelamiento, la palabra de Dios nos dice que el Señor estaba con él, lo prosperaba y le mostraba su fiel amor. Dios no se había olvidado de José. A pesar de las circunstancias considerablemente menos cómodas que las del hogar de Potifar, ascendió a la posición de confianza y autoridad y demostró ser suficientemente digno de confianza como para no necesitar supervisión. Génesis 40, vayamos juntos a este capítulo y leamos la porción que hoy veremos. Dice así: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaba en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Cierro la cita bíblica. La historia continúa con la interpretación de los sueños del copero y del panadero del faraón. En particular, quiero detenerme en el verso 14 y 15, y este es José dirigiéndose al copero luego de interpretarle su sueño y sabiendo que estaría muy pronto en libertad con la restitución de su puesto. Abro lectura bíblica. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, verso número 15, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cierro la cita bíblica. José le estaba pidiendo a aquel hombre desesperadamente ayuda. Acuérdate de mí y háblale a faraón de mí. Como parte de nuestra naturaleza humana tenemos la inclinación de pedir ayuda a otros. Muchas veces lo hemos hecho y no está mal. Todos necesitamos pronto socorro en algún momento de nuestras vidas, pero no podemos olvidar que la ayuda principal proviene del dador de la vida, que es Dios mismo. Veamos qué aconteció más adelante en el verso 21 y 23 y doy lectura. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Cierro cita bíblica. El copero olvidó a José por completo.
La Biblia nos dice que nunca más volvió a pensar en él. Triste, pero real. Por alguna razón que no sabemos, esa fue la realidad. Así pasaron los hechos y 2 años más tarde se acordó de José y este hebreo olvidado por el servidor de Faraón fue recordado, y digo por el servidor de Faraón porque Dios nunca se olvidó de José. A veces pasamos por situaciones difíciles o simplemente cotidianas de la vida y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Me escucha? Y la realidad es que nosotros somos los ciegos y los sordos. Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De manera que tenemos múltiples ejemplos en la Biblia de que Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se ha olvidado de tu dolor, de la promesa que está sobre tu vida, de tu situación. Él es el autor de nuestras vidas, nuestro constructor y alfarero. Mientras el copero lo olvidó por completo, Dios solo esperó la oportunidad, el tiempo perfecto para sacar a José de la cárcel y cumplir su propósito de vida en él. 2 años más tarde, 2 años, mi estimado oyente, el faraón tuvo un sueño y no había quien lo interpretara. Vayamos a Génesis 41 y entonces el copero recordó al siervo hebreo, dice el verso número 12, con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él le había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Cierro cita bíblica. 2 largos años transcurrieron. El copero olvidadizo simplemente cayó, olvidó. Pero Dios ya tenía un plan para la vida de este hebreo que desesperadamente pidió ayuda. Dejemos de confiar en nuestras fuerzas, en las fuerzas humanas, y empecemos a clamar verticalmente al Padre. Él no se olvida y tiene planeado cada detalle. Verso número 15. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Verso número 16. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Cierro cita bíblica. A pesar del tiempo de espera en la cárcel, la fe en Dios siguió intacta. Negando cualquier capacidad innata en él mismo, José anunció ya al principio que la respuesta que Faraón demandaba podía venir solo de Dios. La historia de este hebreo llamado José el soñador tiene un final hermoso. Te invito a leerla para poder apreciar a Dios en cada detalle. Consumado es la última frase de Jesús en la cruz. Azotado, vituperado, crucificado por obediencia y amor hacia nosotros, Cordero inmolado que llevó nuestros pecados, se entregó a morir por nosotros. La cruz era nuestro castigo, la paga del pecado era la muerte, muerte que cargó Cristo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16. Entonces Dios no se ha olvidado de nosotros, ni nunca lo hará, porque su carácter es eterno y no varía. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se olvida. Dios está en cada detalle y en cada momento, aún en tu dolor, entre lágrimas y sonrisas, victorias y derrotas. Su Espíritu Santo nos consuela porque el Señor es nuestro pronto socorro en la tribulación y en todo tiempo. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene por siempre y para siempre. Será hasta el próximo capítulo, mis estimados oyentes. Bendiciones. Guarda esta enseñanza, medita en ella y comparte. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.